Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, queridos conspiradores. Bueno, en realidad este programa lo vamos a dedicar para recordar el segundo bicentenario. No es que seamos hijos de Matusalén, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que el primer bicentenario fue, digamos, en 1810, el segundo ahora en 1821, que es la mal llamada, ya lo veremos, consumación de la independencia. Pero bueno, ese es el tema el día de hoy, el segundo bicentenario. Y entender esos procesos que después de 1810 entra el movimiento como en un impasse, no pasaba nada, y quiénes son esos protagonistas que van a desamarrar, por decirlo de alguna manera, el movimiento de independencia, que no empezó como tal, sino como de autonomías, pero ahorita lo vemos. Yo pienso que no es una fecha exacta, quiero decir, no se consumó ese día la independencia, ya fuimos independientes para siempre. Había todavía mucho alrededor, todavía batallones perdidos, resistencias, hablemos de eso. Sí, se ha discutido mucho a últimas fechas exactamente la validez de algo tan tajante. En la historia todo es un proceso. Evidentemente sí, y ahorita vamos a hablar de qué significa el 24 de agosto o el 27 de septiembre, pero no necesariamente eso significó que ya de pronto, ¡tarán!, somos libres. Exacto. Exacto. Venga. Salud, Salud pero por sí por el- esa independencia. Por México independiente. Salud. Salud, salud. No me voy a enseñar más, así que no esperen que choque mi copa. Bueno, lo primero que habría que decir es que la consumación es la parte evolutiva, digamos, de un proceso, ¿no? Pero aquí, ¿cuál consumación si el cura Hidalgo comienza con una línea, la continúa Morelos y luego la termina un líder, bueno, entre comillas, ya lo veremos, como Iturbide, ¿no? Que no tenía nada que ver con el movimiento, al contrario, él había estado en contra del movimiento de independencia, y persiguió a los independentistas, bueno, con saña, y de repente, muy a la mexicana, este hombre que estaba en contra de los independentistas dice: ahora vamos a hacer un pacto para que acabemos ya con la guerra y demos lugar al nacimiento de México libre, ¿no? Y justo, no, perdón, ya voy a empezar ahí, no, ya voy a empezar a interrumpirte, pero no, sigue. Bueno, a donde voy es que yo creo que tenemos que analizar, junto con el movimiento de independencia, qué era lo que pasaba afuera de la Nueva España, porque si no, no vamos a entender nada, ¿no? Afuera de la Nueva España, no perdamos de vista que en 1812, antes, en 1808, Napoleón Bonaparte invade España y depone a Fernando VII, bueno, y a su padre también, y a Carlos IV, y se los lleva presos a España, a Francia, y entonces viene Pepe Botella, y él es el que gobierna, digamos, entre comillas, España. Pero en 1812, aquí entra otro dato muy importante: se promulga la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal, de avanzada, con muchas disposiciones que eran muy importantes para la evolución liberal, digamos, de América. Entonces ya en 1808 empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque decían: ¿y quién gobierna España? Entonces no queremos, decía el virrey Iturrigaray, pues nosotros vamos a hacer un movimiento de independencia porque queremos nada más, 1808, que quien gobierne sea el rey de España. Pero como el rey de España pues estaba preso, pues no había manera que gobernara. Y ahí empiezan los problemas. Sigue en 1812 y luego, claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando finalmente se va Napoleón de España, digamos, en 1813, bueno, pues otra vez se queda al garete, llega Fernando VII, lo vuelven a poner al frente de España y deroga la Constitución de Cádiz. Pero luego la Constitución de Cádiz la vuelve a instalar en 1820 un movimiento liberal. Y aquí es donde creo que empieza el problema, porque es muy curioso que todos los países de América Latina prácticamente se independizan al mismo tiempo. Ay, pero hay un concepto que desde hace, digamos, de lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, pero hay algo que no podemos dejar de lado y es el concepto de autonomía, de los autonomismos,
que a finales del siglo XVIII, después de unas reformas borbónicas que aprietan demasiado a una muy pujante clase social arraigada a México, que son los criollos, ellos tienen una idea de autonomismo que no se nos enseña en este proceso de independencia. Lo que querían estas personas era pertenecer a España como otro reino, pero tener representación en este espíritu gaditano de las cortes y la representatividad y un parlamento. Pero lo que nos enseñan de se despertó el día y gritó y entonces vamos a ser independientes, no, porque nos estamos brincando a esos protagonistas de los autonomismos que después van a consumar eso que de pronto decimos, ¿cómo? ¿De dónde salieron? Tienen décadas buscando tener representatividad porque quieren sus intereses que perduren en esta Nueva España. Y no pasó. Muy importante lo que estás diciendo de esas reformas borbónicas, ¿no? Bueno, aparentemente lo que estamos celebrando es la entrada de Iturbide a Puebla, que se convierte en el primer estado independiente de la República. Hay que recordar que el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero nunca sucedió, no se vieron frente a frente, y que el país seguía ebulliendo. O sea, quiero decir, había guerra de guerrillas por todos lados, había resistencias del clero, de los hacendados, de todos aquellos que no querían una independencia de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar de un proceso que termina con una fecha determinada historiográficamente, tal día se consuma y ya somos independientes para siempre. No, es mucho más complejo, sin lugar a dudas. Y siempre lo será, pero yo creo que hay cosas como muy puntuales. Independientemente de cómo lo haya iniciado la conspiración de 1810, independientemente luego cómo le dio un giro Morelos, independientemente de ese impasse entre 1815 y 1820, lo que sí logra Iturbide, yo creo, en esa última etapa de 1821 es hablarle bonito a ciertos sectores de la población para decirles, ¿sabes qué? Nos conviene más la paz que seguir en guerra. Y entre ellos, a quienes le habla bonito al oído es a Guerrero. Y Guerrero dice, sí, ya estoy cansado, vamos a terminar esto. Y lo logran terminar. Creo que eso es lo importante en una primera instancia. Y eso lo dejan plasmado primero en el Plan de Iguala, que es cuando se forma ese ejército que suma a los viejos insurgentes con los realistas para, en conciliación, en armonía, hacer un nuevo ejército que busque ya, ahora sí, la independencia con respecto a España. Claro. Y se logra en los tratados de Córdoba. Ahora, hay muchos bemoles en el asunto, porque ¿quién firma los tratados de Córdoba? Don Juan de O'Donoghue, que está mal llamado el último virrey. Era capitán, era jefe político superior de la Nueva España. Llega, él ya ve que la situación está del nabo, valga la expresión. Por cierto, nuestro hashtag es la independencia sirvió para... Pero la situación estaba del nabo y dice, ya esto ya nadie lo detiene, porque sí cuajó la idea trigarante. O sea, sí fue sumando voluntades y todo, y de pronto entonces O'Donoghue, que además era de los liberales que habían combatido el absolutismo de Fernando VII, dice, ya, ahí muere. Yo les firmo la independencia, aunque no la reconozca el rey, porque eso fue lo que sucedió. Claro, oye, pero y el malestar que tenía, digamos, la población, que muchos criollos se ponen en contra de la independencia por la violencia, por los saqueos, por el romper el tema económico. Fue una guerra que para... esos 5 años que tú hablas, de 1815 a 1820, tenían en la ruina al virreinato, Nueva España. Entonces, la animadversión del criollo contra el movimiento independentista es lo que hace del criollo y del clero. Por todos ellos, claro, pero lo que hace Iturbide es justamente calmar esos ánimos, y eso lo hace muy políticamente bien hecho. Pero habría que saber de dónde sale Iturbide. Esa parte para mí es bien importante. Y claro, si vemos, por ejemplo, la famosa conjura de la profesa, ahí vamos a ver con claridad qué fue lo que sucedió, la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y la profesa. Si vinculamos los dos aspectos, es cuando vamos a darle el golpe, queridos conspiradores, a la independencia de México. ¿Por qué? Porque en la conjura de la profesa, Matías Monteagudo, que era, digamos, por la vía de los hechos, la máxima autoridad clerical, había sido inquisidor, él es el que dice,
no nos vamos a someter a cuando hayan obligado a Fernando VII a jurar la Constitución, nosotros no la vamos a jurar porque es anticlerical. Y como es anticlerical, no lo vamos a permitir. Y entonces ahí es donde surge la figura de Iturbide, que la inventa de alguna manera Matías Monteagudo. Pero es importante, yo aquí me hice un apuntito de algunos aspectos de la Constitución de Cádiz para que vean la injerencia del clero en todo esto. Dice, entre las disposiciones de la Constitución de Cádiz, la nueva supresión de la Compañía de Jesús, la supresión del fuero eclesiástico. O sea, imagínense lo que era quitarles a los curas el fuero, supresión de las órdenes monásticas para América de los hospitalarios betlemitas y juaninos e hipólitos. Se reformaron también las órdenes de los demás regulares en el sentido de que no quedase más de un convento de cada orden en cada población, solamente un convento. Luego dice, poniendo en marcha llamado el trienio liberal de 1820, donde se continuó la obra reformista iniciada en 1810, abolición de los privilegios de clase, supresión de los señoríos, abolición de los mayorazgos, supresión de la Inquisición, preparación del Código Penal y recuperación de la vigencia de 1812. O sea, hay que ver lo que significaba la Constitución de Cádiz, por más que luego hubo otros episodios que la fueron integrando. Claro, bien. pero era como una utopía. No, ya, no. Te voy a decir por qué no era una utopía. Por eso no querían reconocerle a los españoles que estaban aquí en México. Claro. Entonces dijeron, como no la queremos reconocer, vamos a romper con España. Ahí es donde surge el movimiento de independencia verdadero, en que no querían someterse a la Constitución de Cádiz. Sí. ¿Está bien? Entonces yo digo, no, porque es que la visión es que había un movimiento popular para romper con las cadenas que nos unen con... No es cierto. eso no. Por eso yo digo, no. La verdadera independencia de México es la negativa a aceptar la Constitución de Cádiz. Sí, pero el sentimiento de autonomía es previo a Cádiz, es desde 1808. Incluso Sí, claro, el primo de verdad, esa callada, lo matan, la rebelión. ¿Por qué? Porque lo que sí sucedía aquí, lo que sí tenía un grandísimo malestar era la gran diferencia que había entre los peninsulares que llegaban a Nueva España y los criollos, los mexicanos, vamos a llamarles ya mexicanos, porque yo creo que Iturbide eso es lo que hace, le pone cara a esos criollos y los llama mexicanos. Y después de que sucede todo esto que tú estás diciendo con las Cortes de Cádiz, entonces ya es romper con lo liberal de esa forma que estaba sucediendo en España, pero de que ya querían ellos formar una cosa distinta, y ese es el espíritu del rompimiento con España, es el criollismo autonomista. Pero incluso la autonomía no logra la autonomía. Con eso quiero decir, el comercio se seguía estableciendo con la Nueva España. La ruta de la nao de China tenía que ver con la corona española. Y todo lo que nos llegaba y que salía, finalmente era manejado hasta mucho después de la consumación de la independencia. O sea, era una autonomía que era una autonomía política, más no económica. En el papel solamente. En el papel. Porque evidentemente Iturbide supo que, realmente, discúlpeme, ¿quién en su sano juicio vendría a gobernar México? Solo un idiota como Maximiliano o alguien de la casa de los Borbones, pero los Borbones dijeron, yo irme a la Nueva España, pero ni muerto. Y entonces el propio Iturbide deja un renglón que dice hasta abajo, si ninguno de la casa de los Borbones acepta, el que las Cortes designen. O sea, ¿quién es el que las Cortes designen? Iturbide. No se vayan porque esto se está poniendo candente. Estamos hablando del bicentenario de la consumación de la independencia. Vuelvo al asunto que a mí es el que me preocupa. Es decir, cuando se da el plan, la conjura de la profesa, es decir, que no van a someterse a la Constitución de Cádiz, dicen, vamos a independizarnos de España. Por eso dice Iturbide, la independencia de México se logró para proteger los intereses del clero, y lo declara él mismo, ¿no? Bueno, entonces es evidente para mí, ¿no? Es evidente para mí que el rompimiento viene por ahí, no es un movimiento popular. ¿Y cómo lo aterrizan? Lo aterriza Matías Monteagudo nombrando a Iturbide para que él se ocupe de ir a... Pero al final lo termina popularizando. Porque si Iturbide, que es ahí cuando viene la traición de Iturbide a los españoles que se oponían a la Constitución. Él ya dice, a ver, españoles, nosotros vamos a hacer nuestro movimiento más cercano al autonomismo, pero ya con la idea de que México iban a ser como algo totalmente distinto y ajeno a la corona.
Y entonces, ¿por qué lo populariza? Porque invita a Guerrero. Y Guerrero se suma. ¿Y Guerrero qué es? Guerrero es eso que de pronto sucedió, que no tiene que ver ni con autonomías, que tiene que ver con el verdadero insurgente. Con la idea de la independencia el verdadero, de Morelos. Exactamente, él, porque además después era el último insurgente, el- por llamarlo de alguna manera. Bueno, el último Hermenegildo- que tenía tropas. Y Hermenegildo Galeana lo entrena muy bien. Cuando muere Hermenegildo, cuando muere Morelos, se queda Guerrero en lo que ahora es Tierra Caliente, siempre fue Tierra Caliente, y en esta guerra de guerrillas, que si no hubiese sido importante, a Apodaca no le hubiera significado un problema. Lo manda a buscar, nunca lo puede, Bueno. apaciguar, y ese es el ingrediente ya de la independencia, y el ingrediente de Guerrero, y que además va a sembrar la adversidad entre Guerrero, liberales, logia yorquina y escoceses, conservadores y logia... Pero eso ya después. pero pone el desastre que empezaron las primeras décadas tras la consumación. Y tras la consumación, el clero no pierde muchas de sus No, canonjías ni de y sus continúa tierras. el A ver, proceso, pusiste sí. el dedo en la llaga, Sí, porque exacto. es importante leer el juramento de Iturbide el día que tomó posesión. Dice, Agustín, por la divina providencia y por el nombramiento del Congreso de Representantes de la Nación, emperador de México, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé la religión católica apostólica romana sin permitir otra alguna en el imperio, que haré guardar la constitución que formare dicho Congreso y entre tanto la española en la parte que esté vigente, y asimismo las leyes, órdenes y decretos que ha dado en lo sucesivo y diere el respectivo Congreso. A ver, no entiendo cuál es tu molestia. No, molestia, A ver, esperarse, ¿qué ha de querías esperar. que gobernaran con el No. Lo que quiero, No sé, ¿con a ver, qué lo que religión? quiero, lo Sí. que quiero que quede claro es que está la mano del clero en Pero cada claro, Sí, por ¿de quién supuesto, más iba a sí, estar? claro, por ¿De los supuesto. protestantes No, gringos? pero a ver, No. esto que estás diciendo no es del dominio público. A ver, perdón. Es decir, está clarísimo que el propio Matías Monteagudo se las arregla para mandar fusilar al propio Morelos. Entonces, ellos son los únicos que no tienen derecho a festejar el bicentenario son los curas católicos. Ellos no pueden festejar. Paco, Pues una eso no institución- podrían festejar nada, Paco, porque la presencia del clero estuvo durante Permanente. hasta el Estado laico de Juárez. Y tú pero puedes metido ver en toda todas la las vida. constituciones desde 1800, desde la de Apatzingán, por más liberal que haya sido, había menciones a Dios. Entonces, ¿Y por qué estos no hombres? era normal. ¿Por qué estos hombres y mujeres que encontraban el banco en el clero? Porque no es que fueras al banco a pedir para tu hacienda. Estos hacendados, los que tenían las industrias, buscaban en el clero justamente esta institución que tenía el dinero. Recuerden- No iban a ir en contra de esa institución. Recuerden, amigos, el hashtag es la independencia sirvió para nada, para mucho, para poco. Ahora, es un hecho que México nace ya como un país independiente a través de ese documento, los Tratados de Córdoba, y luego la firma del Acta de Independencia, donde México ya aparece como Imperio Mexicano, que sería una monarquía constitucional moderada. Y con 3 colores que vale la pena analizar, porque Claro. el blanco de la bandera es la religión. religión católica. El verde es la unión entre... No. Perdón, El verde el verde es es la la independencia. No, y Y el rojo es la unión. La unión, pero la unión es de quién? Europeos De todos y los habitantes de americanos. la Nueva España. Exactamente, pero ahí es donde no entendemos muy bien los conceptos, los vemos como actuales. Y eran esos intereses de los iturbidistas. Por eso, exactamente por lo que estás diciendo, por eso le es tan incómoda esta celebración al actual gobierno. Porque es una celebración, es un movimiento que terminaron los fifís de entonces con los conservadores de entonces, con el clero de entonces. Por eso Pero así de mencionan claro. a Simón Bolívar por aquí, a Guerrero por allá, y mira, chitón con Iturbide. Y nos gusta, ¿no? Iturbide junto con Guerrero supieron decir, güey, ya, Basta. ¿no? Ya basta. Ahora, la verdad, la nación mexicana como tal, independiente en todos los sentidos, desde mi punto de vista, es hasta la República restaurada. O sea, si tiene un Es acta de como Juárez. nacimiento la República Mexicana, sería la República restaurada. Claro, Benito, y por eso yo decía que las décadas siguientes a este inicio, porque nacimos como imperio, México nació siendo un imperio. Después hubo voces que dijeron, pero por supuesto que no, queremos ser una república a la usanza de Estados Unidos. Y entonces ahí vamos a Sí, pero- buscar la forma de gobernarnos.
las logias masónicas, el antagonismo entre ellas dos, los conservadores, los liberales, que trajeron 4 décadas de una inestabilidad absoluta, que perdimos la mitad del territorio porque aprovecharon los norteamericanos, y que bien dices, Benito, no es sino hasta la República restaurada, hasta 67, que encontramos ya esa independencia y esa gobernabilidad. El Estado-Nación se consolida con la República restaurada. Sí. Es un hecho que México, en términos políticos, sí nace como país independiente en 1821. Que no lo hubiera reconocido España en ese momento. Es lo que iba a preguntar. Ese es otro rollo, pero ya no pasó nada. Es decir, lo que pasó fue un intento de reconquista de España, porque quiere decir que en los hechos España se dio cuenta de que había perdido ya a sus colonias en América. Entonces, para empezar, San Juan de Ulúa siguió bombardeando Veracruz hasta 1825. Y luego en 1829, Isidro Barradas intentó, muy absurdamente, creyó que la población se iba a sumar como con Cortés intentó reconquistar y fracasó. México y fracasó. Oye, y que otro criollo hacendado, Santana, se encumbra porque está defendiendo esos intereses que décadas antes habían propuesto los iturbidistas. Claro, pero no es como el hecho de que sean criollos no es un accidente histórico. No. ¿Por qué gobernaron durante los siguientes 30 años los criollos? Porque ellos consumaron la independencia. Así es. De acuerdo a la idea quizá original que se negoció en Querétaro y en San Miguel. Pero esos criollos, fíjate cómo se da la historia, llámale como quieras, pero son los que siguieron gobernando hasta el día de hoy. Pero Paco, no, México. ahí sí hubo un relevo generacional. Sí, pero tenían derecho a hacerlo, eran esos mexicanos que lo querían hacer ya. Se concentraba el ingreso en un grupo muy pequeñito de criollos, que tenían las tierras, que tenían los latifundios. Eso después, cuando evoluciona, sigue existiendo la misma concentración del ingreso. Sí, pero cambia de manos. A ver, no es lo mismo. Los criollos que consumen la independencia no son los que van a gobernar a finales del siglo XIX. Son derrotados esos criollos totalmente por una generación mestiza encabezada por Juárez y toda esa élite. Los liberales. Ahora, ellos, obviamente, ya como vencedores, se convierten en la nueva élite, que son los que van a terminar gobernando con Porfirio Díaz. Y luego los revolucionarios van a derrotar a esa nueva élite, y los propios revolucionarios de clase media o pueblo van a terminar haciendo su propia élite. Entonces, al final, el juicio a los criollos no es procedente, porque era lo natural, eso es lo que tenían que hacer. Exacto, es lo que digo. ¿Me dejan jugar también. a abogado del diablo? A ver. Podríamos decir que este año 2021 celebramos ahora en septiembre el inicio de la consumación de la independencia, que sería... ¿El inicio del proyecto de nación? Sí, el inicio del proyecto de nación. Del inicio del Estado mexicano. El nacimiento de México como nación independiente, eso sí. De ahí a la consolidación a pesar de que siguiera dependiendo de muchas maneras pero de España ya no dependía. No, rompió con la metrópoli, y eso tampoco fue una buena estrategia. Económicamente fue terrible. No, bueno, claro, muy costosa. Claro que sí, claro. Pero rompió. Es decir, ya no había que a fuerza tenías que... no podías producir vino aquí porque la metrópoli ya podían hacerlo. Es decir, finalmente sí hay un nacimiento de una nación, bien o mal, que estuvo a punto de desaparecer en las siguientes décadas, y que es la generación de los liberales la que logra consolidar esa nación independiente más un Estado que era muy débil al momento de nacer México. Y una pregunta, para festejar o no festejar, la figura de Iturbide. ¿Cómo a 200 años de sus hechos y lo que le sucede, porque obviamente se vuelve emperador, después se le sube terrible el poder, un congreso que lo manda por la esquina, y después dice, no, bueno, ya cuando se levantan todos, ok, que haya congreso es demasiado tarde, está expatriado, se tiene que ir digamos, de México, y regresa porque él pensaba que esta invasión de la que tú hablas, el inicio de Reconquista, él había escuchado en Europa que México estaba nuevamente en peligro, y regresa. Pero podemos decir que es una figura, yo me parece que sí, es una figura muy importante y hay que recordarla con sus claroscuros, pero de que es parte de la independencia, sí, lo es. Y vamos a entrar otra vez, y me van a echar la bronca, pero nos faltó república.
Nos faltó república en ese momento. Habernos convertido en imperio en vez de... Tú yo sé que estás en contra mía, pero desde siempre. No, porque la naturaleza política histórica de lo que era Nueva España te llevaba hacia la monarquía constitucional. Prefiero una república baldada a una Pues monarquía... la tuvimos La 40 tuvimos y fue un décadas. desmadre y un desastre. Pero ¿por qué no recuperar a Iturbide? ¿Por qué nos da tanto problema sacar a Iturbide de Yo no sé, lo ¿de la que hizo? ecuación? Porque, a ver, digo, hemos tenido peores presidentes de la República. Finalmente fue un traidor. Y te voy a decir, ¿Traidor? te voy a decir por qué traidor. Desde el momento en A que la clausura el democracia. Congreso, Ahí sí. ahí no, es que no podía haber sido, era una monarquía constitucional, como tú dices, tendría que haber respetado La ese Constitución. principio de la Constitución y no dar un golpe de Estado y cancelar, y claro, lo largan. Pero si él hubiera respetado la ley, claro, él hubiera, ¿no? Ahora, no es que después las no monarquías sucedió. constitucionales son como el café descafeinado, Pero no es perdón que lo diga. Yo sé, pero Benito, no es que después no haya sucedido y asesinarlo en Yo ese creo que momento. exactamente seguir con este rollo del el apestado Iturbide me parece absurdo, me Sí, parece, no, bueno, me cumplió parece su parte. la típica visión mexicana de seguimos peleados con el pasado cuando debió haber. Es el primer golpista, Alex. No tenía Y el que... segundo es Guerrero. Sí, claro. Los dos padres fundadores Claro. son golpistas. Claro, les ruego, Y uno les ruego. está reconocido. Como por diría mi madre, le ruego que no se hablen así. Ya nos vamos. Bueno. Hashtag, la independencia sirvió para muchas cosas, sin lugar a dudas, pero ustedes Sáquese, completen. No, sí sirvió y sirve para darnos lo que somos ahora. Salud, por Dios. brinda conmigo. Salud por México. Ah, salud. Salud.